Suenen las trompetas esta noche. Nos engalanamos de verdad. Un científico y no cualquiera. Un ser humano maravilloso. De todas las cualidades que podamos conocer de este caballero, la más importante es su calidad humana. José Joaquín Puello Herrera, nacido hace ya varias décadas en San Juan de la Maguana, hijo de un médico y de una maestra, pero sobre todo, hijo de personas que le enseñaron a que le dolieran los demás. Médico, neurocirujano, científico, deportista, en un momento de su vida hasta le otorgó a la política parte de su acervo intelectual. Hoy todos los conocemos como uno de los más prominentes dominicanos. Me engalano de verdad de decir que es mi maestro. José Joaquín Puello Herrera con nosotros esta noche y entonces. Querido maestro, a sus Muchísimas pies. gracias. A sus pies. Deberíamos conocer. Y entonces. ¡Wow! Sobre todo. Maestro, si volviera usted a recorrer toda la experiencia que ha tenido en su vida, en alguna tal vez usted no hubiera hecho lo que ha hecho hasta ahora, o como Pablo Neruda confiesa que ha vivido y considera que todo forma parte de la experiencia de la vida. Lo último, Taina, yo volvería a hacer lo mismo. Obviamente con mayor experiencia, quizás no tardaría tanto tiempo en llegar a algunas metas y quizás me hubiera trazado otras más, pero esencialmente sí. A mí me preguntaron una vez, Taina, que qué yo quería para mi muerte. Y yo dije, taxativamente, ¿no? Dije, yo quiero morir siendo médico. Morir siendo Y eso médico. es lo único que a mí me interesa, ¿no? Bueno, obviamente, Taina, cumplir con lo que mi conciencia me dicta y cumplir sobre todo con el camino. Y esto yo no lo digo grandilocuentemente, ¿no? Cumplir con lo que Dios le traza a uno. Tú sabías que hay gente que no oye el llamado del Espíritu Santo o de Dios, no lo escucha. Y a veces la gente lo escucha y se va por otro lado. Obviamente que ahí hay algo interesante desde el punto de vista de la filosofía cristiana, y es que también Dios te da el libre albedrío. Tú escoges tu camino, pero hay un camino que Él te traza. Todo depende de cómo tú lo interpretes. Y de eso se trata en la vida. Y no hay que ser demasiado grandilocuente para entender eso. Obviamente, respeto al que piensa de otra manera. Pero eso fue lo que yo aprendí de mis padres. Un chico que viene de San Juan de la Maguana aquí, alto, elegante, ¿se presumía buen mozo usted? ¿Usted se percibía usted como un joven elegante cuando usted llegó a la capital a estudiar medicina? No, imposible. Para nada. ¿Sentía que se podía beber los vientos y que iba a poder con todo? ¿O era un joven atemorizado, con dudas? ¿Cómo se percibía el José Joaquín de esa época? Yo vine más asustado que un chihuahuano. De verdad, maestro. Pero tú te imaginas, 16 años, yo cumplí los 17 en el primer año de medicina. Wow. Vine asustado porque era una situación para los amigos que nos están viendo. Sitúense ustedes en 1956. La capital llegaba hasta la Máximo Gómez. Ay, mi madre. Nada más. De la Máximo Gómez a la universidad era un bosque impenetrable. Ay, mi Era un madre. trillo por el cual nosotros llegábamos a la universidad. Una ciudad que tenía muy pocos habitantes, sitios de diversión muy pocos, una sola universidad y además elitista, era elitista, porque en la dictadura Trujillo de alguna manera privilegiaba a los hijos de quienes, Claro, de su gente. claro que sí. Y eso pasaba. Entonces los muchachos que veníamos de pueblo veníamos muy asustados. Déjame hacerte una anécdota que te vas a reír. Tú sabías que nos exigían saco. Saco. ¿Y dónde usted compró un flu? Pero explícame, ¿cómo? ¿Y entonces?
Ay, mi madre. ¿Dónde conseguía un muchacho de pueblo de 16 años un saco? En ningún sitio. Creo que me prestaron un saquito blanco que me quedaba como estrecho. Sí. Pero luego, ya después del primer año, entonces el rector de la universidad se dio cuenta. Pregúntame cuántos estudiantes había en la universidad en total. No llegábamos a 3,000. De todas las En carreras. toda la Universidad de Santo Domingo, ¿no? Y en la escuela de medicina, ahí no eran 60 estudiantes por curso, eso era todo. Entonces un muchacho de pueblo, a menos que sus padres tuvieran cierta posición, llegábamos asustados. ¿Y dónde usted vivía en esa época? Mejor dicho, donde no vivía. Exacto. No tenía dónde. Un tío Chotito, Dios lo tenga en gloria, me acogió en su casa, pero al mes me dio mucha vergüenza que me dieran comida y techo sin trabajar y me fui. Me fui de la casa. Me senté en el Parque Independencia. Qué interesante, en esa época tú veías el Palacio Nacional desde el Parque Independencia. Wow. Tú lo veías perfectamente bien y se veía lo que era en esa época, Taina, el hospital más importante del país, que ni siquiera era el Morgan, ni siquiera el Morgan, no, ni siquiera el Morgan. Era el hospital internacional dirigido por los evangélicos, que estaba en la Rosa Duarte con México. ¿Dónde está ahora el colegio evangélico? ¿Dónde está el Colegio Evangélico Central ahora? Un hospital de gran envergadura, bien hecho, bien construido, con buenos médicos, etcétera. Y entonces ahí supe que trabajaba un primo hermano de mi papá, Aquiles Rodríguez, pediatra, y fui a verlo. Qué vergüenza. Le dije que yo quería trabajo. Ay. Y me dijo, ¿y tú qué sabes hacer? No. ¿Qué tú haces? Digo, yo estudio medicina. Y me preguntó, ¿en qué curso tú estás? Me vio la cara de niño, yo era un niño. Claro. Y yo le dije, yo estoy comenzando. Pues tú no sabes hacer nada, me dijo. Ay, mi madrecita santísima. Pero qué bueno, finalmente me dejó ahí, casa y comida, pero lo que se llamaba casa era una habitación. ¿Tú te acuerdas que en la época donde la tuberculosis, para nuestros amigos radiotelevidentes, la tuberculosis era una enfermedad grave en nuestro país en esa época? Aislaban a la gente. No, grave. Entonces todos los hospitales tenían un centro pequeño para los tuberculosos con un fluoroscopio. Wow. Y ahí se estudiaban durante el día a los tuberculosos. Esa fue la habitación que me dieron. Ay, Virgen. El fluoroscopio, mis amigos, lanza un olor a ozono fuerte que es imposible estar ahí. No, imposible. ¿Y qué tiempo duró usted ahí, No pude dormir, la primera noche no pude dormir ahí, me tuve que salir. Pero ya para esa época comenzaban ya los primeros albores de una oposición a Trujillo y había poca gente en la calle, casi no iban en emergencia. Entonces yo esperaba que la emergencia cerrara y yo los 2 primeros años de la escuela de medicina dormí en la emergencia, en una camilla. Dios mío. Pero qué bueno, me obligaba a estudiar. Claro que sí. En lo que se iban la gente de emergencia Estaba y ya estudiando. estaba, bueno. Y ahí entonces pasé 2 o 3 años y luego fue entonces que me trasladé a vivir al Morgan. Y ya, Morgan, que ahí yo ya, viví- hasta el día no, de hoy. Ahí estaba más o menos bien, en un grupo. ¿Tú te acuerdas del Morgan viejo, verdad? ¿Tú te Claro que acuerdas sí, bien? ahí fue que hice mi ¿Te especialidad. acuerdas de M1, verdad? Claro que sí. Bueno, ¿te acuerdas que la última habitación al lado era como un redondel, ¿no? Era redondeo, sí, claro que Ahí habían 8 camas para los que llamaban en esa época los sí. practicantes. Los practicantes, Y entonces que yo estaban los de anestesiología, los de, o sea, eran todos. ahí terminé yo mi carrera, bueno, Y la estaban de gra- servicio la de grado. 24/7 todos los días. Ah, sí. Lo único malo era la cena, que eran las 5 de la tarde, 2 huevos con un plátano. El carrito famoso. El carrito. Ay, Ah, mi madre. Bueno, tú estuviste ahí. Claro Tú que estuviste sí. ahí. Wow. Maestro, ¿cuándo usted tuvo ya el conocimiento de que usted había dado el salto y que usted era una persona connotada
en República Dominicana, que era una persona respetada y que tenía valor. Todo ese esfuerzo, sacrificio y trabajo que usted había hecho, ¿cuándo en su vida usted vino a decir, mira, se está reconociendo lo que he hecho? O sea, tú dices, cuando alguien se fijó en mí, Sí. fue en la universidad, así es. Cuando usted se ganó el premio. Cuando yo gané los premios, bueno, la gente no se imagina, había premios prácticamente en cada curso, entonces yo en el 5º año, sí, me gané ginecología y obstetricia y pediatría. ¿Y qué significaba? ¿Que era un examen que habían dado? ¿Cómo se llama? Te daban 150 pesos, que era un dineral en esa época. Wow. Un dineral. Primera vez en la vida que usted vio esos cuartos juntos. Sí, que era mucho dinero en esa época. ¿Y qué usted hizo? ¿Usted se acuerda qué usted hizo con ese dinero? ¿O con algo de ese dinero? Bueno, invité a mis mejores amigos, a Bernardo de Filló, a Fernando Valle Pérez, José González Cano, que en paz descanse, y me los llevé a cenar. Bueno, y a otro grupo más. En esa época cenamos, ¿tú sabes dónde? En el Mario, que era un restaurante que estaba frente al altar de la patria. Al altar de la patria. Sí, que se comía... Buenísimo. Me gustaba el arroz con pollo que mi papá me llevaba ahí. Tú me preguntas cuándo entonces yo accedo a la vida pública. Bueno, a la vida pública accedo después de muerto Trujillo, que entonces yo fui de los fundadores de la Federación de Estudiantes Dominicanos y realmente su primer secretario general. Porque ya muerto Trujillo, hubo cambios en la rectoría, ¿verdad? De la universidad, que era todavía Universidad de Santo Domingo. Entonces yo dirigí el Congreso de la Federación de Estudiantes Dominicanos, que duró 6 meses. Taina, todos los días, al finalizar las clases en la tarde a las 6, íbamos al alma mater y ahí nos reuníamos los izquierdistas, los socialistas, bueno, la gente del FUR, de Juan Bosch, los socialcristianos, los independientes. Y ahí nosotros redactamos entonces los reglamentos y fundamentos de la Federación de Estudiantes Dominicanos. ¿Qué pasó después? Lo que tenía que pasar. Vino la lucha por el fuero universitario, que fuimos nosotros, vino la lucha por el comedor, vino la lucha por el economato, y entonces se hizo también la lucha por el consejo universitario, lo que quiere decir que 3 estudiantes de la UAS, de la Universidad de Santo Domingo, iban a ser escogidos, por compartir con nuestros profesores la dirección de la universidad. Wow. Mira, sentarte ahí con aquella intelectualidad de aquella época, eso es una lección. Ahí estuve yo con Bernardo de Filló, estuvo Robert Domínguez en un momento determinado, o sea, inclusive compañeros que éramos supuestamente adversarios políticos, coincidimos ahí. Fue una gran experiencia. Ahí es donde yo pruebo lo que es la exposición pública por primera vez. Y termino con lo siguiente. Saben nuestros amigos que nos están viendo que para acceder a un puesto como estudiante universitario había que tener la nota entre muy bueno, que es 80, 90, y sobresaliente 90-100. Si no, no podías acceder a los puestos universitarios. Wow. Eso se perdió, obviamente. Claro. Eso se perdió. Qué importante. Una pausa, maestro. Regresamos en breve. Hacemos un recuento rápido, porque rápido hay que hacerlo para que todas las vivencias del maestro José Joaquín Puello puedan caber en un programa. Pero queremos compartirlos con ustedes para que los más jóvenes entiendan que no es un acto de magia. Lograr tener respeto, lograr tener trascendencia, lograr tener experiencia
y capacidad de que las palabras, todas y cada una de las palabras que una persona como él digan, tengan su peso específico. Es un asunto de tiempo, de trabajo, de dedicación, de entrega, de estudios y, ¿por qué no, también de pasar mucho trabajo? Maestro, de ahí, ¿cómo logra usted dar el salto de San Juan de la Maguana a la capital y de la capital a una capital del mundo en Europa? ¿Cómo logra usted irse a Inglaterra a estudiar? La primera parte es que la primera inscripción costaba, la inscripción, 75 pesos. Miren, para esa época, ¿saben cuánto ganaba un maestro? 25 pesos. 75 pesos eran 3 meses de trabajo para un maestro, dejar de comer. Claro, bueno. de todo, de vivir. Pero el club rotario o los clubes rotarios le daban la inscripción en los pueblos al mejor estudiante de secundaria. Wow. Y yo me la gané. Cuando llego aquí, hago mis estudios médicos. Miren cómo son las cosas. ¿Cuándo fue electo el presidente Bosch? ¿Te acuerdas la fecha? Claro que sí. Febrero de 1962 para el 63. Exactamente. Wow. Exactamente. Entonces, febrero 1963. Wow. Yo termino la carrera, llega el presidente Bosch y en una de sus alocuciones públicas, oye lo que dijo. Fíjate qué visión de futuro. Como presidente voy a hacer que los mejores talentos y estudiantes de la Universidad de Santo Domingo se vayan al exterior a estudiar. Oh, wow. Como si fuera ahora lo estoy escuchando, porque el mundo no termina en la George Washington. Oye lo que dijo ese señor en esa época. Y por tanto, que la Universidad de Santo Domingo escoja los 2 primeros estudiantes que van a salir fuera. Dios y un muchacho, compañero, Arthur Noel, de odontología. Él se fue para Argentina y yo me fui para Inglaterra. ¿Usted hablaba inglés? Pero fíjate qué visión. No, qué una visión. visión increíble. ¿Usted hablaba inglés? No. ¿Y qué usted hizo para darse a entender inglés. en Inglaterra? Ya cuando yo decido que ya acepté la beca, obviamente fue a través del doctor Puig, que era el decano de la Facultad de Odontología. Él fue el que organizó todo y entonces nos escogió al doctor Arthur Noel y a mí. Entonces, bueno, ¿para dónde tú quieres ir? Y yo, con razón para la época, ¿qué dije? Quiero ir donde, ¿tú te acuerdas de nuestros libros de anatomía, no? Rivière. Ay, claro que sí. Bueno, París era la Meca. Claro que sí. La Meca. Y me aceptaron, el profesor Guiot, en la Salpêtrière, en el Hotel Dieu. Que es la gran universidad, todavía sigue siendo una de las 10 grandes escuelas de medicina del mundo. Pero ya cuando yo tenía fecha, llamó le escribió al doctor Arias, que era yo trabajaba con él ya, y le dijo que no me podía recibir. Y Ney me dijo, un lunes, mira, te vas a ir el año que viene, no ahora. ¿Qué? ¿Y qué vamos a hacer? No, yo le voy a escribir al profesor Pennybacker, del jefe de neurocirugía de la Universidad de Oxford, a ver si él te puede recibir. Y él contestó por un telegrama. Era lunes. Si viene el viernes, sí. No del próximo año, sino de ahí mismo. De esa semana. ¿Y entonces, maestro? Sí. Arreglé mi bultico y me fui. ¿Y qué usted puso en esa maletica? No, entonces le avisé a la embajada nuestra. Me recibió Jacinto Jim Bernard, ¿tú te acuerdas? Wow, del violinista? sí, Era claro agregado sí, cultural. wow. Un domingo, llegué yo a Londres y me llevó en su carro a Londres, ni siquiera me llevó en tren. Y me llevó a Oxford. En Oxford, cuando yo llegué, que eran como las 5 de la tarde. Este muchachito verdecito. Y vi el edificio donde yo iba al hospital. Yo me quería devolver. Claro. No, porque un edificio del siglo
del siglo XII. Ay, 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 eh, pero cuando ya yo entré al edificio ya era otra cosa, ¿no? Ay, Pero ay, por fuera ay, yo me ay. quedé súper desencantado. ay, ay. Bueno, ¿qué pasó? Lo que hacen los británicos, te dan un diccionario y a la emergencia, de una vez, el lunes. A la mala o Te a voy la a contar mala. algo que me ha llamado mucho la atención a mí mismo. Aquí, en el viejo Morgan, nosotros estábamos acostumbrados a operar con nuestros profesores, Mayrení Cabral, Rubén Claro, Andújar, doctor el Andújar, doctor claro que Varias, etcétera, al doctor Valdés. Claro que sí. Sí, nos citaban siempre entre 4:30 y 5 de la mañana, porque no había aire acondicionado. Había que Así levantarse mismo. muy temprano para con Claro que sí. el Con el fresco, el de, fresco la de la mañana. mañana, las primeras Claro que cirugías sí. se hicieran. Y bueno, yo llegué domingo y yo me aparecí en la sala de operaciones como a las 5:30 de la mañana y encontré a todo el mundo durmiendo. Entendí por señas que me dijeron que volviera a las 9, que es la hora que yo comienzo. Ay, Yo con mi ay, diccionario debajo del brazo. Entonces ellos, cuando son estudiantes como yo llegué, por la tarde, entonces ellos te ponen durante 2 meses un profesor, 3 horas, todas las tardes, de lunes a sábado. Entonces tú aprendes el inglés rápido de la medicina, Claro, ¿no? claro. Los síntomas, Claro. los signos del médico, pero Sí. eso es lo que te enseñan nada más, el inglés médico. Claro. Después ya con lo otro, pero son personas tan acostumbradas a los extranjeros que ellos los manejan muy bien y te ayudan, las enfermeras, tus compañeros, la verdad que tratan a uno muy bien. ¿Cuántos años pasó usted fuera del país? Yo Preparándose sí, esa. mi primera estancia en el extranjero fueron 6 años. Y después yo me fui un tiempo a Vermont, al estado de Maine. No vuelvo ahí, es un frío. Un frío enorme, Vermont. Uf. Estuve en Pittsburgh también y estuve en London, Ontario, Ajá. en Canadá. Exactamente. Pero ahí los meses que yo fui fueron los meses más agradables, porque fue después del invierno, que después me tocó el invierno siguiente. Okay. Entonces, en total, yo debo haber consumido, ¿qué está ahí? 9 años de entrenamiento entre una cosa y otra. Cuando llega a República Dominicana, se fue sin ninguna experiencia, regresa del primer mundo, verdaderamente del primer mundo en el área médica. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? ¿Qué fue lo que más le chocó en el país cuando empezó usted a ejercer en República Dominicana, ya aquí aplatanado en su país, que ya no me diga que me puedo ir, ni que no, que por allá se hace así, asado, sino que qué fue lo que más le chocó? ¿Y en qué usted pudo colaborar para mejorar las cosas? 2 cosas, una buena y una mala. Primero, la buena. La buena es que tan pronto yo llegué, Ney Arias me acogió en el Gautier. Wow. ¿Y quién más? En las Fuerzas Armadas. Desde esa época Sí, señor. usted pertenece con ellos. O sea, yo a los 15 días yo estaba ya nombrado con 225 pesos. Un y dineral. En el Gautier también. Un dineral. La mala que un compañero mío me dijo, neurocirujano, devuélvete que tú te vas a morir de hambre. Wow. Un compañero mío. El primer procedimiento quirúrgico que le tocó dirigir a usted, ya sin el maestro Sí. Ney Arias, usted. Una señora de Neiva, eso fue el mismo día que yo llegué. O sea, yo llegué aquí al aeropuerto viejo, serían las 9 de la noche, porque yo vine vía Nueva York. Y Ney el doctor Arias me dejó una notita diciéndome que por muchos años él no había salido y que había salido de vacaciones para Miami. Me dejó su teléfono y me dejó su carro, pues yo no tenía vehículo. Y efectivamente a las 12 de la noche recibí la primera emergencia. Ay, ay. Puedo decir la clínica, Claro todo, que sí, de la claro. clínica Abel González, que había llegado una mujer de Neiva, una señora joven, 42, 43 años. Yo le hice rápidamente, con mucho dolor de cabeza y semi-inconsciente, yo le hice una arteriografía inmediatamente en el Gautier
la volví a llevar a la clínica y ya yo a las 7 de la mañana la estaba operando de un tumor cerebral. Wow. Yo no tenía 24 horas aquí, hice la primera cirugía. ¿Cómo fue la evolución de esa paciente? Mala, era un glioblastoma multiforme y tú sabes Exacto. que esos Todavía al día de hoy, sí, son muy malos. el pronóstico es pésimo. Realmente sí, ella murió como al mes. Wow. Pero yo operé inmediatamente, llegué inmediatamente. Maestro, usted que ha conocido la evolución de las ciencias médicas al nivel de la tecnología actual, que se ha ido poco a poco poniendo al día, ¿cuántas horas al día dedica usted para mantenerse actualizado? Me consta, lo que quiero es que lo comparta con los televidentes. ¿Y cómo usted lo saca? Si cuando uno lo llama, usted siempre coge el teléfono. Si es un paciente, usted lo coge. Si es un médico, usted lo coge. Si es un amigo, usted lo coge. Si es quien sea, y usted les resuelve. Trabaja en la ciudad sanitaria, que es su vida, en la práctica privada. Y sin embargo, siempre saca tiempo para mantenerse actualizado. ¿Qué tiempo saca y cómo lo logra? Bueno, ¿cuál es el consejo? El consejo es que, yo te lo voy a decir en tiempo, creo que un médico necesita hora y media diariamente para leer medicina, a la hora que sea. Puede ser parcialmente, puede ser en el carro, si uno tiene chofer, pero definitivamente, porque es que, mire, yo voy a decir algo que no es un insulto a la profesión y a nuestros profesores. Lo que yo aprendí de medicina en aquellos años ya no me sirve. Taina, ya no me sirve. Así es, maestro. O sea, la medicina ha dado un cambio tan extraordinario que todo lo que, bueno, la anatomía sigue siendo lo mismo. Exacto. Parte del metabolismo es más o menos igual, Claro. que conoce, pero Taina, tenemos la genética Así de por mismo medio. es. Así mismo es. Tenemos la proteómica de por Así medio, mismo es. tenemos las ciencias computacionales de por Completamente. medio. Entonces, bueno, y la ciencia de la instrumentación para nosotros los cirujanos, eso es un cambio exponencial, extraordinario. No hay ninguna relación entre lo que yo aprendí en la escuela de medicina y lo que nosotros tenemos ahora. Entonces, mis queridos amigos médicos jóvenes, estudien todos los días hay noticias tan importantes que nos cambian la vida. Te voy a poner una. Ahora mismo, señores, esto es increíble, hay tratamiento para la hemofilia, la A y la B. Así mismo es. Ahora mismo hay tratamiento nuevo para la esclerosis lateral amiotrófica. Increíble. Esa misma que se decía que es una sentencia de muerte, Así es. pero también para la esclerosis múltiple. Entonces, todos los días hay algo nuevo y que nos llama la atención. Miren, en este momento hay comprimidos que se pueden usar una vez al día para controlar el Parkinson. Y eso debe venir aquí a la República Dominicana en, qué sé yo, en 1, 2, 3 meses. Entonces la medicina es pero tan dinámica, y dentro de la medicina, y no crean que yo esté haciendo un autoelogio a la profesión, a mi especialidad, pero en ciencias neurológicas, Taina, es del cielo a la tierra lo que nosotros tenemos hoy día. Déjelo ahí mismo, maestro. Regresamos en breve. El doctor José Joaquín Puello Herrera es un referente transversal en los diferentes sectores de la sociedad. Para comenzar, ha traspasado las fronteras de nuestro territorio dominicano. Es conocido en toda América, es conocido en Europa, y a través de su viaje y trabajo en el olimpismo internacional en los 5 continentes. Un hombre venido de las entrañas de San Juan de la Maguana, puede decirse que es un verdadero ícono de trascendencia. No necesito papeles para hablar de él, porque es un libro abierto, es un libro de enseñanza, es un libro de referencia. Imagínense usted, maestro de la medicina en la República Dominicana. Imagínense usted
que de los grandes hechos en el deporte dominicano, ahí está el nombre del doctor Puello. En lo particular, me honra haber caminado con él de la mano durante décadas, detrás de él, de quien aprendí tantas cosas. Pero me permito, el día que pueda sacar de mí una, la saco. Su honradez, su disciplina y sobre todo su humildad. Yo pudiera tener la ocasión de escribir un libro del doctor Puello, pero me toca decirle que el deporte dominicano tiene muchas referencias. Los Juegos, los 12 Juegos del 74, los Juegos de Santiago 86, pero en los Juegos Panamericanos del 2003, que son su idea, su sueño, ahí se levantó el deporte dominicano para siempre. Trascendió las fronteras para llegar al deporte mundial y las medallas olímpicas que hoy tenemos. Yo les puedo decir que su historia de trabajo es pensar en grande, relacionar a cada deportista con lo mejor y dar su cuota de médico para la sanidad de nuestros atletas. Puello es una marca, es un eje transversal a muchos sectores de la sociedad dominicana, es un referente. Yo les puedo decir que si de hay algo que nos podemos sentir orgullosos los dominicanos, es de tener en nuestra nacionalidad al doctor José Joaquín Puello Herrera. Tendría muchas cosas más que decir, pero plasmémoslas en el libro de nuestras memorias de agradecimiento. Gracias, doctor. Incansable en el servicio. La edad no le pasa ni se le acerca. Siga como va, que queda mucho, doctor Puello, para rato. Felicidades. Oír al maestro José Joaquín Puello hablando del cerebro es algo fascinante. Yo les prometo que vamos a compartir dentro de breve tiempo una ponencia magistral que hiciese él para el arzobispado de Santo Domingo, que no tiene desperdicio. Maestro, el déjà vu, ¿qué tiene de cierto? Que la gente dice, es que eso yo creo que lo viví, en algún momento siento que lo viví, o aquello que dicen que una persona tuvo un trauma y que se despertó hablando un idioma que nunca en la vida había escuchado. ¿Son mitos estas cosas? Y les dejo estas dos preguntas para luego entonces preguntarle algo que sé que hablando del cerebro, mucha gente tal vez lo pensó cuando yo mencioné el órgano. ¿Es cierto eso del déjà vu? Sí, bueno, lo conocemos bien, sabemos que lo que sienten estos pacientes, voy a decir dos cosas interesantes. Lo que sienten estos pacientes es que lo que ellos ven, creen que lo han visto anteriormente. Déjà vu en francés es haber visto. Exactamente. Sí, ya visto, ¿no? Sí, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos es el primer síntoma de lo que se llama la epilepsia temporal. Es una lesión del lóbulo temporal. Claro que sí. Sin embargo, habría que decir también algo más. Y esto es más del conocimiento moderno que nosotros tenemos del cerebro humano. El cerebro humano tiene una condición que somos los únicos en la escala biológica que lo tenemos, que se llama metacognición.
La metacognición es que el cerebro predice cosas y te hace entender cosas que tú nunca has visto. Y las predice. Entonces tú crees que realmente eso tú lo has visto o lo has pensado, pero no lo has pensado. Y es el cerebro que tiene esa función. Entonces, con respecto a los idiomas que habla la gente así, no, yo no lo he visto en neurología, no, realmente no. No tiene base científica. No lo he visto, no. Pero le voy a no. hacer la otra pregunta. Un momentico, sí. Pero sí, hay un síndrome en el lóbulo frontal izquierdo, cuando un paciente tiene, por ejemplo, un tumor en la zona del habla está aquí, en el lóbulo frontal izquierdo. Hay personas que sí pueden tener, crean un idioma personal, pero que no se entiende. Y ellos, por ejemplo, te hablan inclusive con el mismo tono que nosotros hablamos, pero tú no entiendes el sentido. En neurología ese signo se llama jergafasia. Así es. La jergafasia. O que ocurre, no frecuentemente, lo vemos generalmente en trastornos de infarto cerebral, generalmente. Cuando hablé del órgano, el cerebro, todavía el día de hoy mucha gente dice, es un órgano totalmente desconocido, conocemos muy poco del cerebro, es un enigma. ¿Qué tiene José Joaquín Puello que decir sobre eso? ¿Es desconocido completamente el cerebro? No, conocemos mucho, Dios, conocemos tantas, y más ahora en la época moderna, tenemos un conocimiento profundo de lo que es el cerebro humano. Que faltan cosas, sí, porque este órgano, por cierto, es el único órgano que nos conoce. Al hígado no le importa lo que nosotros hacemos, ni al corazón, ni al intestino menos, eso no le importa. El único órgano que sabe quiénes somos es el cerebro. Miren ahora, usted está mirando a Taina, el cerebro sabe que las manos están sobre sus rodillas y saben que está mirando hacia acá y que está escuchando. El cerebro nada más, el corazón ni se entera. Ni la tiroides, ni las glándulas suprarrenales, etcétera. Entonces, esa es una condición que solamente los seres humanos tenemos. La condición más preponderante del cerebro humano. ¿Y saben algo? El cerebro tiene una capita finita, se llama el neocórtex, en la superficie del cerebro. Está ahí, en eso solamente mide 3 milímetros y tiene todas esas funciones. Para yo decirte de las cosas que nosotros sabemos hoy del cerebro humano. ¿La inteligencia artificial podrá sustituir a los seres humanos, maestro? No, lo podrá sustituir en habilidades, pero el cerebro es insustituible. ¿Cuál es la razón? Bueno, la primera y la más importante de todas, lo llama la teoría de Dennett. Dennett fue un gran psicólogo. El cerebro recibe informaciones del entorno y del mundo, del mundo que nos rodea, a través, oigan el número, de 100.000 millones de neuronas y 500.000 millones de células que están ahí dentro. Y recibe toda esa información. En cada cerebro. ¿No? Y la procesa en milésimas de segundo. Además, el cerebro es impredecible, totalmente impredecible. O sea, tú no sabes cómo él va a reaccionar frente a una situación o a un conocimiento. De ahí vienen los grandes descubrimientos. Yo te puedo decir uno, el de Fleming, que por cierto, mi sitio de trabajo en la Universidad de Oxford, de los residentes de neurocirugía, fue donde Fleming descubrió la penicilina. Wow. Ahí trabajamos nosotros, en su cuarto de estudio. Ese era el cuarto de nosotros. Fleming llega, ve la placa de Petri. La placa de Petri es como un envasito pequeño cristal, de vidrio. Y él había puesto el cultivo ahí de unas bacterias. Exactamente fue Streptococcus. La mañana, lo dejó destapado. Exacto. Cuando él llegó a la mañana siguiente, destapado, encontró que las bacterias estaban muertas y que estaban cubiertas de un hongo, el Penicillium notatum.
¿De dónde entonces la grandeza de Fleming, que supo interpretar Exactamente. lo que había visto? Eso hace el cerebro humano, y los grandes descubrimientos es así. Mira ahora el RNA mensajero, que fue el premio Nobel ahora Así es. recientemente. Es un descubrimiento. La gente no se imagina qué descubrimiento es ese para nosotros los médicos en un futuro ya, que van a venir, bueno, ya comenzaron a venir las primeras acciones positivas con ese descubrimiento. Ese es el cerebro humano. Una máquina puede tener mucha información, todas las que tú le pones, pero vamos a decir en tono de chance. Las computadoras que nosotros tenemos en la ciudad sanitaria nunca han llorado frente a un paciente, nunca, ni le han cogido la mano a un paciente, ni se enamoran tampoco, ni lanzan piropos tampoco, porque la computadora es una máquina que sí nos va a ayudar. En medicina, con esto te termino la respuesta, en medicina nos va a ayudar en dos cosas. Primero, está en la interpretación de imágenes. Sí, las computadoras la interpretan mejor que nosotros. Y segundo, en la interpretación de los análisis de laboratorio, porque tienen mucha información. Y te dan las Y te posibilidades. dan todas claro, las posibilidades. Obviamente se pueden equivocar. De hecho, puedo decirlo ahora por conocimiento de causa, conozco de casos en Estados Unidos de pacientes que han ido recientemente y han metido la información de los síntomas de un paciente en la inteligencia artificial y le ha dado un diagnóstico erróneo. Claro. Se equivocan, Claro como que sí. nosotros los seres Claro. humanos. Maestro, porque lo sabemos, porque aprendimos de ustedes que nosotros vemos pacientes, no vemos resultados, no vemos resultados de estudios. Y cada paciente puede interpretar o desarrollar las cosas de una manera diferente. Entonces es un todo. Como decíamos, señores, hay enfermos, Así no mismo enfermedades. es. Así mismo es. Sí. Maestro, República Dominicana, usted ha caminado el mundo, tanto en el área médica como en el área deportiva, ha ocupado los niveles más altos en ambas disciplinas. Ahora mismo está en la ciudad sanitaria, que tiene una parte de evolución, pero todavía no completa, para poder ofrecerle a la gente pobre, que es por la que usted ha trabajado siempre, una medicina completamente de calidad y a la altura de la mejor medicina del mundo. ¿A qué aspira José Joaquín Puello en el tiempo que Papá Dios le permita mantenerse vivo, que nosotros esperamos que sean muchísimas décadas para el beneficio de nuestro país? Que si usted en este momento tuviera la posibilidad de que los políticos dominicanos todos, los que están en ejercicio, como aquellos que están esperando salir aspirando, ¿no? aspirando, escucharan, porque he conocido muchos que dicen que les gustaba la medicina, que quisieron ser médicos, que tuvieron amigos médicos, sin embargo, al momento de llegar, siempre dejan la parte de la salud un poquito más rezagada o para después. Si usted tuviera la oportunidad que los escucharan todos, vamos a hablar con nombres y apellidos: Luis Abinader, Leonel Fernández, Danilo Medina, todos los que tengan las posibilidades o que sean los líderes de su partido, y usted le dijera de 3 a 5 puntos que haya que hacer para que República Dominicana por fin pueda tener una medicina de calidad para todos, para los pobres, para todo el mundo, le diga: maestro, yo sé que usted tiene muchas cosas, pero dígame 5 o 6 o 4, ¿qué no podría faltar para que demos el salto definitivo? ¿Y cree usted que hay alguna institución en este país que esté preparada para que, dándole el apoyo, pueda darle servicio de medicina de calidad a este país en poco tiempo? Mira, si tal como tú dices, estuvieran aquí estas tres grandes personajes dominicanos, 2 expresidentes y un presidente. Vamos a decir 4, no puedo dejar al presidente Hipólito Mejía jamás. Y con Hipólito, mi gran amigo, presente, yo le diría lo siguiente: impulsen, que esto para mí es clave, impulsen la atención primaria. La atención primaria. Primer Okay. punto. Segundo punto, que la medicina sea una asistencia universal.
nace un niño en cualquier sitio, inmediatamente su seguro para que esa persona, ese pequeño bebé que acaba de nacer, ya tenga por lo menos lo de la salud asegurada hasta el resto de sus días. En tercer lugar, que los hospitales o los centros hospitalarios, como la ciudad sanitaria, en el tiempo debería repetirse en otras regiones del país. Nosotros necesitaríamos a muy corto plazo por lo menos dos ciudades sanitarias más. ¿Por qué digo esto? Porque la ciudad sanitaria debe ser una ciudad no solamente de atención de alta calidad, pero también una ciudad universitaria, porque este cuarto punto de la preparación del joven médico al nivel más alto es necesario en el país. Y por último, les diré lo siguiente, en cuanto a la ciudad sanitaria, es solamente un escalón. Es un escalón. ¿Por qué? Porque los hospitales, mis queridos amigos, son como los niños. Crecen, ¿no? Se van desarrollando poco a poco, van creciendo y finalmente llega un momento en que ya tienen obligatoriamente que expandirse. Entonces, en este momento, ¿qué necesitamos nosotros? En este caso del presidente Abinader, que lo está haciendo, lo está haciendo. Es la terminación de la ciudad sanitaria, que le queda muy poco, y le doy las gracias, por supuesto, públicamente al presidente y a sus funcionarios que nos ayudan. Y luego de ahí en adelante, entonces pensar a largo plazo lo que nosotros necesitamos para la medicina de calidad a las personas que más lo necesitan. Obviamente esta es una opinión sesgada, porque, Taina, la formación más importante que yo tuve como médico fue en un régimen donde no hay medicina privada. En Inglaterra la medicina es totalmente socializada, entonces obviamente que yo tengo una opinión sesgada en ese sentido. Ahora, lo que yo no tengo ninguna duda es que el primer derecho de nosotros los dominicanos es el derecho a la salud. No tengo ninguna duda sobre eso. Entonces de eso se trata, y yo creo que voy a decir algo ideal, quizás esté equivocado, pero también es un sueño. Yo pienso que la salud no debe formar parte de la discusión partidaria. En eso debe ser una discusión o un diálogo entre todas las fuerzas políticas del país hacia la meta. Y mira, y ahí yo incluiría educación. Esos son dos temas clave para que una sociedad pueda avanzar. Y en mi experiencia personal, en todo lo que yo he visto en el mundo, lo que he leído, lo que sé, Taina, no hay forma de que una nación pueda crecer y desarrollarse sin buena salud y sin buena educación. Taina, no hay forma posible. El conocimiento ahora mismo es la clave del desarrollo de una nación y el crecimiento de una nación. Entonces yo creo que deberíamos concentrarnos ahí. Si ellos estuvieran los cuatro ahí, les daría un abrazo y diría exactamente a ellos lo que te estoy diciendo a ti. Y entonces, maestro. Y entonces. Su esposa me dijo que ni ella ni él mandan en su casa, que en su casa manda una perrita maravillosa, que es el amor de la vida de ellos dos. Un ser humano maravilloso, José Joaquín Puello Herrera. Espero que lo hayan podido disfrutar tanto como yo esta noche. José Joaquín es un esposo, un padre y un abuelo ejemplar. Es una persona que, a pesar de su agenda un poco complicada, siempre saca tiempo para compartir con nosotros, hacer chistes, contar historias, hacernos ver el valor de la vida y de las cosas, y ir acorde a los tiempos, pero con prudencia. Ese es José Joaquín, una persona amorosa, una persona que siempre tiene en sus labios, en su boca, un consejo para ser mejor ser humano, mejor ciudadano. Y eso es lo que nos he enseñado a todos, a mí como esposa, a sus hijos, a nuestros hijos y nuestros nietos. Me siento muy afortunada de tener un hombre como José Joaquín Puello a mi lado.
preguntándole alguna vez al maestro Puello que cómo querría él terminar su vida, dijo que ejerciendo la medicina. Mañana el doctor no necesita más homenajes. Va a los que le hacen por respeto y cariño a aquellas personas que lo deciden, pero no los necesita. El mayor homenaje que se puede hacer para personas como él es permitirle trabajar de manera libre para todas las personas que lo necesiten, como hasta ahora lo está haciendo. Todos aquellos que lo están permitiendo, realmente les damos las gracias. Aquellos que tal vez no se han detenido a pensar que puedan hacer algo más para que la medicina de calidad llegue a los pobres, este es el momento. Queremos hacerle un reto cariñoso. Vamos a hacer posible que hombres y mujeres como el maestro José Joaquín Puello Herrera, que se han dado al servicio de los demás, principalmente de los más pobres, puedan seguir haciendo su trabajo. ¿Qué hace falta? Vamos a lograrlo. La próxima semana de nuevo y entonces, buenas noches, muchas bendiciones.